comienzo a un ciclo que yo entiendo que va a ser uno de los más interesantes, de los más importantes de actividad en este curso en el que estamos, tanto por la actualidad del tema que va a tratar este ciclo como porque estas conferencias tratan de dar material al gobierno del Principado para que utilice las conclusiones de estas jornadas en posibles medidas del gobierno en los próximos años. De hecho, nace con vocación de libro institucional en este sentido, ¿no? Es el Asturias ante el reto demográfico. Lo coordinan dos miembros del UNE del IDEA, Javier Pulceda Moreno y Juan Luis Rodríguez Rubio, y hoy tenemos la primera conferencia, la conferencia inaugural de este ciclo. Un ciclo que se verá recogido en un libro que probablemente saldrá en cuestión de un par de meses, quizá antes, ¿no? Con todo este material del que hacía referencia. Y la primera conferencia, que corre a cargo de Ramiro Lomba, que se llama Dinámica Demográfica de Asturias 1900-2021, una perspectiva histórica. Para presentar el ciclo y para presentar la conferencia de hoy está uno de los directores del ciclo de conferencias, el profesor Javier Pulceda. Tiene la palabra. Muchas gracias, director. Muchas gracias por su presencia. Como indica el director, este programa, el presente programa, se marca en el ambicioso proyecto de investigación que, con el mismo título, aprobó en su día la Comisión Cuarta del Real Instituto de Estudios Asturianos. Esta serie de conferencias y el libro que saldrá publicado al término de las mismas es fruto de esa feliz iniciativa, así como del estudio concienzudo de un equipo de especialistas asturianos preocupados por la deriva demográfica de la región, seleccionados precisamente por su calidad y capacidad de síntesis indiscutibles. Desde hace años, este fenómeno del despoblamiento del Principado ha ido en aumento, comprometiendo no pocas políticas públicas y configurando una realidad social, así como territorial, que necesita ser reexaminada al detalle, como se intenta con este trabajo coral. El resultado, que verá la luz en unos meses, no ha querido dejar aspecto sin abordar, toda vez que los problemas de naturaleza poblacional suelen ser consecuencia de factores siempre muy plurales. Por el libro y antes por estas jornadas, estos 7 martes que vamos aquí a estar exponiendo, estas 11 personas que vamos a estar aquí compareciendo en tan solo una parte de ese libro. Como digo, por esta iniciativa desfilan observaciones de corte estadístico, pero también de carácter urbanístico, ordenador del territorio, fiscales, de desarrollo rural, jurídicas o incluso de perspectiva de género. Como se habrá de ver, pocos extremos han quedado sin tocar, constituyendo una verdadera guía de lo que, a nuestro juicio, procede a hacer en esta materia. Este proyecto de investigación, además, se ha impulsado desde una institución pública como es esta, el Real Instituto de Estudios Asturianos, pero contando con la decisiva participación privada, sin cuyo aporte nunca hubiera podido salir adelante. Esa contribución empresarial o patronal dota a estas jornadas y también al ejemplar que verá la luz en unos meses de un valor adicional, el de proceder y el de hacer esta actividad de la propia sociedad a la que entes administrativos y particulares nos debemos. Ha sido una vez más Asturias y sus problemas los que han convocado a unos y otros en este objetivo común, algo que nos parece especialmente relevante. Procede ahora que todo ese material pueda ser compartido por los asturianos, con los asturianos y especialmente por aquellos que tienen responsabilidades en su devenir, en esta materia y en otras. No se nos podrá decir a partir de ahora que uno de los más relevantes desafíos regionales ha quedado inexplorado por sus propios afectados, porque detrás de cada una de estas ponencias y de cada uno de los capítulos del libro que se publicará en unos meses, en unas semanas, existen propuestas capaces de llevarse al terreno de los hechos a través de las oportunas reformas legales o normativas, o simplemente de cambio de políticas públicas que permitan atenuar el reto demográfico que avanza de forma imparable en el Principado, especialmente en determinadas zonas rurales en las que el crecimiento vegetativo es inferior ya a las áreas más despobladas del planeta.
Las jornadas, como os decía, son siete martes que nos vamos aquí a reunir. Hoy comienza con la dinámica demográfica de Asturias 1900-2021 a cargo de Ramiro Lomba Mojardín. Se va a tratar una perspectiva histórica desde el punto de vista demográfico. Él es director de SADEI, como en un momento indicaré. El próximo martes será el momento para abordar el espacio comunal y el derrumbe poblacional del medio rural asturiano dentro de la crisis demográfica de Asturias, a cargo del presidente que fue del Principado de Asturias, Juan Luis Rodríguez Vigil Rubio, miembro del número del Real Instituto de Estudios Asturianos. El martes 7 de marzo, siempre a las 7 de la tarde, este salón de actos albergará la sesión, la integración ambiental en la ecuación rural, las escalas de la acción para combatir el ensimismamiento, a cargo de Fermín Rodríguez Gutiérrez y Rafael Menéndez Fernández, que son investigadores del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, del TECODET. El martes 14 de marzo será el momento de abordar el asunto del medio rural y el reto demográfico en Asturias, a cargo de Benigno Fernández Fano, ex consejero de Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias. El martes 21 de marzo, la fiscalidad federal y diferenciada ante el reto demográfico, a cargo de Roberto Fernández Llera, síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias y miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos. El martes 28 de marzo, reformas jurídicas en materia de despoblamiento, a cargo de Rafael Fonseca González, Lourdes Morate Martín, quien les habla. Somos los que formamos parte de esta actividad. Compartimos nuestra condición de miembros del Real Instituto de Estudios Asturianos y de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Y terminaremos este ciclo el martes 4 de abril a las 19 horas con propuestas energéticas y de obra pública ante el reto demográfico, a cargo de dos responsables del mundo energético y también del ámbito de la construcción de la Confederación Asturiana de la Construcción y de Capital Energy, que es la empresa que también ha financiado junto con Islas Renípico estas jornadas. Comenzamos ya y le dejamos el micrófono al primer ponente, Ramiro Lomba Mojardín, nacido en Tuña, en Tineo, en 1962. Licenciado en Ciencias Económicas, en rama de Economía General, por nuestra universidad. Desde 1986 pertenece al cuerpo técnico de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, SADEI, de la que es actualmente el director. Ha sido ponente en distintas jornadas, seminarios y cursos de posgrado en que se abordan temas demográficos o socioeconómicos en colaboración con la Universidad de Oviedo y también con otros equipos o instituciones regionales o foros profesionales nacionales, incluido este Real Instituto de Estudios Asturianos. De hecho, no hace mucho tiempo también compartió con nosotros mesa en ocasión de la presentación de la última obra, no sé si la última o la penúltima obra, de uno de nuestros miembros más ilustres, que aquí se encuentra el profesor Arnaldo. Cofundador en 1994 de la Revista Asturiana de Economía, de la que ha sido su director de los años 1994 a 2012, ha sido vicepresidente de la Asociación Asturiana de Estudios Económicos, que tiene su sede en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y colaborador de la Asociación Española de Ciencia Regional. Es vocal, o ha sido, mejor dicho, vocal de la Comisión Ejecutiva de la Cuota del año 2007 al año 2011, secretario del Consejo de Asuntos Económicos de la Presidencia del Principado de Asturias del año 12 al año 15. En el ámbito estadístico ha sido vicepresidente del CITE del año 14 al año 16, el Comité Internacional de Estadística de España, en representación del Principado de Asturias, a propuesta de las 17 comunidades autónomas. Es a su vez miembro de varios comités de ámbito GECAS, organizando varias jornadas estadísticas y foros técnicos de las comunidades autónomas. Como les decía al inicio, nos va a hablar esta tarde de Dinámica Demográfica de Asturias 1900-2021, una perspectiva histórica. Bien, buenas tardes a todos. Gracias a Ridea y a Juan Luis y a Javier por organizar este acto y este ciclo de conferencias, que a mí profesionalmente me llega, porque creo que es uno de los temas claves para el presente y para el futuro de Asturias, conocer al menos qué está pasando y hacia dónde vamos. En definitiva, cuál es el momento demográfico de
Asturias. Antes de empezar, bueno, el esquema va a ser vamos a hacer un breve análisis que trato que sea corto, medio y dinámico, en base a diferentes diapositivas, con mapas, con pirámides, con gráficas. Pues bueno, para acabar una hora prudente, es martes de Champions, también hay que tenerlo en cuenta. Y lo que haré es un poco qué ha estado pasando pues entre 1900 y 1981, que marca el año, el punto de inflexión cuando empezamos a perder población por la vía del crecimiento vegetativo, qué ha pasado entre el 81 y el 2001 y qué ha pasado desde el 2001 hacia acá. Con algún breve episodio por el medio, como es la guerra civil, que tiene una influencia grande en la demografía de todo el siglo, y luego me detendré brevemente en qué ha pasado en los últimos años y con una nota al COVID, lo que ello ha supuesto desde el punto de vista demográfico y qué puede pasar en el futuro si nada cambia. Quiero también hacer un reconocimiento antes de empezar al equipo técnico de SADEI, sin el cual ni yo podría estar aquí contando lo que voy a contar, ni desde luego la sociedad asturiana dispondría de la base de datos que tiene SADEI. En el ámbito demográfico, particularmente, me acuerdo de Jesús García Cueto, que me metió el veneno de estudiar estos temas, también de Javier Galán, que continuó con su trayectoria, y ahora con un nuevo técnico que tenemos que nos proporciona una nueva savia para estudiar estos temas de cara al futuro. En concreto, Marcos Ortega ha colaborado mucho en este trabajo, sobre todo con los mapas y con muchas tablas para poder llevarlo a cabo. Bien, empezando, ¿por qué tenemos que hablar de la demografía? La realidad es que nuestra demografía declinante, con una población totalmente envejecida, condiciona nuestro desarrollo, nuestras iniciativas, nuestro presente y sobre todo nuestro futuro. Hasta hace relativamente poco tiempo era un tema estudiado y analizado por los técnicos, por los teóricos de esta cuestión. Personalmente, en el año 2014 di una conferencia aquí en esta misma mesa, en este mismo salón, que podría ser esta misma, en 2014. Me acuerdo que generó bueno, pues un poco de, digamos, debate, porque hasta entonces tenía escasa relevancia, insisto, era más una cuestión de técnicos que al ámbito mediático, incluso del ámbito político. Además, si nos fijamos, la figura del comisionado que está aquí presente es de esta legislatura. La comisión de la Junta General del Principado de Asturias para analizar y en su caso legislar sobre esta materia también es muy reciente. Es evidente que había muchas cuestiones, las prioridades estaban en otros temas, en las sucesivas reconversiones que tuvo nuestra economía, también porque Asturias no es una región despoblada, es una región que mantiene una densidad próxima a los 95 habitantes por kilómetro cuadrado. Otra cosa es el reparto territorial y las múltiples zonas con unas densidades muy bajas. Por otra parte, en los primeros años de este siglo, en los 10 primeros años de este siglo, utilizamos la población, quizás nos adormecimos, pensamos que con la llegada de inmigrantes a principios del milenio, pues el problema se había resuelto, cuando en realidad es que simplemente eran digamos, coletazos de una situación económica que posibilitaba la llegada masiva de inmigrantes, lo cual también nos da muchas pistas, o algunas pistas, de cuando un territorio gana o pierde población, ligándolo a la actividad económica. Pero la realidad es que hay un tremendo envejecimiento que no tiene fácil solución, que no hay recetas milagrosas ni medidas disruptivas,
y que la única realidad es que si no hacemos nada vamos a seguir perdiendo población. Bien, empezando ya con los periodos que les comentaba, la demografía asturiana a principios de siglo cuenta con 637.800 habitantes. Para aquel entonces era el 3,37% de la población española. En 2021 la población crece hasta 1.011.000 habitantes, pero ya solo somos el 2,14% de la población española. Pasamos del 3,37 al 2,14. Como decía, el primer periodo que vamos a estudiar es de 1900 hasta 1981, un periodo donde la población es muy joven, la pirámide se asemeja a un sombrero puntiagudo de bruja o de mago. El grupo de edad de 30 a 34 años es menos de la mitad que el de 5 a 9 años, o sea, la pirámide se retranquea muy rápido, aunque cuenta con una base muy ancha. Hasta cierto punto esta etapa de la demografía asturiana se identifica con la primera fase de la transición demográfica, con tasas muy elevadas de natalidad, se mantuvo por encima del 30 por mil durante todo el periodo, entre 1900 y 1910, y de mortalidad por encima también entre esos 10 primeros años del siglo, por encima del 20 por mil. La característica más acusada era una elevadísima mortalidad infantil. En 1900 más de un tercio de las defunciones fueron protagonizadas por niños entre 0 y 14 años, y en 1903 se registra la mayor cifra histórica de nacimientos en Asturias, con 23.077 fallecimientos y una tasa bruta de natalidad de nacimientos y una tasa bruta de natalidad de 36 por mil. No obstante, se observa un pico ahí, tanto el pico en la parte de la mortalidad y la parte de los nacimientos, que corresponde a la pandémica gripe del 2018 denominada gripe española. Ese año fallecieron en Asturias 23.281 personas, es la cifra más elevada de toda la serie histórica de los 120 años. El periodo del año de más fallecimientos, 2018, 23.281 personas. Recuerdo que en 1903 habían nacido 23.077 personas. Por primera vez en el siglo, en ese año 2018, se registra un saldo vegetativo negativo. Y llegamos al siguiente periodo en el que quiero detenerme, que es la guerra civil. El impacto de la guerra civil, que es el fenómeno que mayor consecuencias, el mayor impacto ha tenido en la demografía asturiana en esa primera mitad del siglo XX. Evidentemente, la guerra civil, que se inicia el 17 de julio del 36 y termina el 9 de abril del 39, 2 años y 8 meses aproximadamente, provoca severas alteraciones en la mortalidad y natalidad. La mortalidad creció de un modo importante, como consecuencia, por una parte, directamente del conflicto. De hecho, 1937 fue el segundo año con mayor número de fallecidos de la serie. Recuerdo que en 1903 habían fallecido, en el 18, perdón, 23.281, y en este año fallecen 19.705 personas. En 1938 también una cifra elevada de fallecidos, pero en 36 y 1939 ya fue menos importante, dado que el conflicto no marcó la totalidad de dichos años. La guerra también incidió en la natalidad, bajando la tasa bruta de natalidad en esos años por primera vez por debajo del 20 por mil, algo que se mantendría hasta 1945. Consecuencia, entre 1937 y
en 1939 el saldo vegetativo fue negativo en Asturias, con una pérdida de casi 8.000 personas. Aunque no se puede considerar que el impacto de la guerra acabase con el alto del fuego, pues más allá del racionamiento de productos básicos, bueno, pues hace que pudo dislatarse hasta 1950 o 1952, la natalidad no se recuperó en los prosiguientes años hasta el 46 y la mortalidad se mantuvo alta hasta el 42. El impacto se observa también en los, digamos, periodos sucesivos. Ahí está, digamos, desde el 40 cada 20 años la figura de cómo la guerra ha provocado una cicatriz en la pirámide de población asturiana, que solamente ya en los últimos años, en el último año, en el 2021, deja digamos, de tener efectos, pues obviamente, porque la mayor parte de la gente de aquella edad ya ha fallecido, ¿no? Los efectos son claramente en la pirámide de 1940, el retranqueo, la base de la pirámide, fruto de la reducción de la natalidad, y también una marcada disimetría entre hombres y mujeres en edades de adultos todavía jóvenes, entre 20 y 44 años, por el impacto, por una parte, de los no nacidos, también por la sobremortalidad general y también por una cicatriz que va ascendiendo en función digamos, de los caídos en la contienda, lo cual afecta más a los hombres que a las mujeres. Hace que el ratio de hombres de los 20 a los 39 años sea muy inferior a la normal para la época, y eso, digamos, se va trasladando en los años sucesivos. En 1940 el censo de población contabilizó 8.336 habitantes. Esto quiere decir que desde 1900 a 1940 la población aumentó en 209.000 personas, considerando que el saldo vegetativo fue de 235.000 personas, pues aproximadamente tuvimos un saldo migratorio negativo de 25.000 personas. El reparto de la población difiere en gran medida desde 1900. En 1900 el concejo más poblado era Oviedo con 48.000 habitantes, seguido de Gijón con 46.000, y Luarca, que era el tercer concejo, el actual Valdés, que tenía 27.000 habitantes. Valdés era el tercer concejo en 1900. En 1940 Gijón ya cuenta con más del doble de población, 101.000 habitantes, seguido de Oviedo 79.000 y Nieves con 53.000. Solamente había un concejo de menos de 1.000 habitantes, que era Yernes y Tameza, que tenía 834, y 58 de los 78 concejos habían ganado población desde 1900 a 1940. No obstante, aunque la tendencia regional y municipal haya sido la de ganar población, Asturias gana población, los concejos ganan población en general, a un nivel de mayor detalle no es así. 616 de las parroquias actuales, el 72%, conocieron su máximo de población en el periodo que va de 1900 a 1940. O sea, luego veremos una gráfica inversa, pero quedemos con la cifra. O sea, hay el 72% de las parroquias asturianas tenían más población en algún momento entre 1900 y 1940 que en la actualidad. Casi en su totalidad identificable con espacios agrarios y con escaso grado de urbanización. El siguiente periodo corresponde a los años 40 y el año 81, es también ligado al fenómeno del baby boom. La mortalidad recupera los registros anteriores al periodo de la guerra civil. La tendencia es a una suave y continua reducción de la mortalidad. De hecho, en 1954 se produce el menor número de fallecidos registrados en toda la serie histórica de los 120 años, con 7.748, y en 1963 la menor tasa bruta de mortalidad, con el 7,61 por mil.
A partir de entonces, pues ya, digamos, por el crecimiento de la población, la mayor presencia de personas de edad avanzada hace que estas tasas vayan creciendo. En cuanto a la natalidad, este es el periodo que se asocia al baby boom, sin que esté muy claro cuándo empieza, porque en función de las regiones o de los autores, para acomodar el discurso, puede tener un comienzo anterior o más dilatado, ¿no? Pero desde 1943 el número de nacimientos y la tasa de natalidad empiezan a crecer. En España el mayor registro de nacimientos se produce en 1964 en España. En Asturias no, en Asturias sigue manteniéndose en 1903 con 23.077. Y el año de máximo crecimiento de este periodo en Asturias se sitúa en 1958. Es el año en que más asturianos nacen, digamos, de esta etapa y de la Asturias moderna, con casi 20.000, 19.809 asturianos. Las tasas de natalidad se mantenían elevadas, hasta 1978 no bajaron del 15%. Hay una caída de nacimientos en la década de los 60, atribuible a los efectos también de la guerra civil. Hay una sustancial caída también de la mortalidad infantil, lo cual hace que la supervivencia de los nacidos sea muy superior y por tanto se constituye una generación, la mía y la de la mayor parte de la gente que aquí está, con un nutrido volumen de personas. No es porque naciesen tantos, sino porque es que el control de la mortalidad infantil hace que la supervivencia sea muy grande y por tanto constituimos una generación con un nutrido volumen de personas que estamos llegando a la parte final de nuestra vida profesional. La caída de los nacimientos se produce en la segunda mitad de los años 70, con un salto importante en el año 1978. Bueno, es digamos una etapa en la que llega de Nuevos Aires, donde se penaliza la venta de información de anticonceptivos. Bueno, no sé exactamente qué puede haber pasado, pero hay una caída clara a partir del año 78. Es una etapa también en la que se produce un proceso migratorio de las áreas más rurales hacia las áreas más urbanas. Este fenómeno se acentúa, es lo que los autores denominan éxodo rural. Este fenómeno se dio en todo el país, supuso un gran crecimiento de las ciudades. Esto se hace notar especialmente en Gijón, que ya alcanza 256.000 habitantes en 1981, que multiplicó por 2,5 su población durante este periodo. Oviedo la multiplica por 2,3 y especialmente llamativo es el caso de Avilés, que la multiplica por 4,7, llegando a tener en el año 91 88.000 habitantes. Obviamente el proceso de industrialización y de esta etapa pues, es lo que hace que se haya producido esta concentración en las ciudades. Mieres y Langreo son los siguientes concejos. Mieres y Langreo alcanzaron su máximo de población en 1960 y desde ahí con 71.000 Mieres y 66.000 Langreo. A partir de ahí ya empezaron a perder población. Curiosamente, UNOSA se inaugura en 1967, pero desde la inauguración de UNOSA, tanto Mieres como Langreo tienen una pérdida constante de población. En ese periodo, 191 parroquias de las actuales, el 22%, conocieron su máximo de población, prácticamente todos ellos situadas en los espacios mineros y en la zona de la comarca de Avilés. Son las zonas, digamos, ganadoras en esa etapa, aunque la parte final ya las cuencas mineras se habían empezado a declinar. En 1981 se registra el máximo de población de Asturias, con todo el periodo, con 1.129.000 habitantes. Este proceso de éxodo rural implica que 60 de los 78 concejos pierden población durante esa etapa.
60 municipios tienen menos población en el 81 que en el año 40. El número de concejos de 1000 habitantes pasa de 1, que era el año antes, a 7. Hay 7 concejos con menos de 1000 habitantes. Gijón y Oviedo conjuntamente pasan de representar al principio del periodo el 21% de la población al 39% al final del periodo. El peso respecto a España sigue reduciéndose, aunque todavía se mantiene el 3%. Entre esos años, entre el 81 y el 40, Asturias gana 292.000 habitantes por el saldo vegetativo, gana 292.000 habitantes, el saldo vegetativo fue de 316.000 personas, por tanto el saldo migratorio fue negativo, a pesar de ser un momento que todos recordamos como de llegada, como de recepción de la inmigración a las cuencas mineras y al área de Avilés, pero sin embargo el saldo vegetativo tuvo que haber sido negativo porque aproximadamente en 25.000 personas. Lo que sí ya se eleva bastante el porcentaje de población residente no nacido en Asturias, particularmente con gente de León y de Lugo. Como decía, 1981 es el periodo, es el año donde se registra el máximo de población de Asturias y se produce un momento de inflexión. Se dejan de ganar habitantes para empezar a perderlos. A partir del 81 empezamos a perder habitantes. Un territorio tiene la dinámica demográfica, tiene unos nacidos, unos fallecidos, el saldo es el saldo vegetativo, y por otra parte unos emigrantes y unos inmigrantes, y es un saldo migratorio. Pues, conjuntamente los dos saldos son los que dan el saldo de población. Pues bien, desde 1981 Asturias empieza a perder población y en 1985 se produce además el periodo en el que el saldo vegetativo empieza a ser negativo. Son las dos curvas de la gráfica de azul nacimientos y la marrón las defunciones. A partir de 1985 se empieza a perder población de manera acusada por el saldo vegetativo negativo. Es probablemente, según los teóricos, una situación donde teóricamente tocaba bajas tasas de natalidad y bajas tasas de mortalidad durante unos años, pero en Asturias solo se mantuvo 5 o 6 años, hasta el 87. A partir de entonces, las tasas de mortalidad continúan un crecimiento lento, pero constante. Sin embargo, las tasas de natalidad siguen cayendo a un ritmo muy importante. De hecho, la natalidad se redujo desde el 11,84 por 1000 hasta el 6,44 por 1000, y el indicador de coyuntural de fecundidad cae de 1,67 hijos por mujer a 0,88, conociendo el mínimo en 1998. La natalidad no solo se vio reducida, sino también se vio retardada. Es la gráfica de abajo. Me parece muy importante. En ese periodo de 20 años, en el año 81, la edad más frecuente para la maternidad era de 20 a 24 años. 20 años después, la edad más frecuente para la maternidad es de 30 a 34 años. Eso explica muchas de las cosas que nos pasaron en las décadas siguientes, ¿no? Es muy difícil tener, varios hijos cuando empiezas a tenerlos. Pues, hoy vi en la televisión que el 11% de los hijos presentó el INE, que el 11% de los hijos nacidos en España en el último año son de madres mayores de 40 años. Como resultado del declive demográfico de esta etapa, cabe apuntar que en 2 décadas el saldo vegetativo restó 58.500 hectáreas.
2001 la estructura de la población presenta una forma romboide, ya en forma de hucha. Solo 7 concejos ganan población y solo 18 parroquias conocen el máximo de población durante este periodo. Oviedo y Gijón son los municipios que más población ganaron durante este periodo y suponen ya el 44% de la población de las 44%. Avilés sigue ocupando el tercer puesto, perdiendo residentes, y Siero emerge Siero, que se alza ya a la cuarta posición, con 42.000 habitantes, desplazando a los concejos Amieres y Langreo en esta, digamos, ranking de los primeros concejos. Ya hay 16 concejos con menos de 1.000 habitantes. El cambio de siglo supone, por una parte, que se consolida la baja natalidad y la postergación de la misma, como hemos visto en la gráfica anterior, y sin embargo hay un efecto creciente de las migraciones. Hasta la última década del siglo XX, las inmigraciones eran relativamente escasas en la región. En esta etapa empiezan ya a crecer y son, digamos, un fenómeno que explica por qué no hemos perdido población durante esos primeros años y por qué no, digamos, esto que nos pasó después aceleradamente a partir de 2014 no surgió con anterioridad. También hay que contextualizarlo en el contexto económico, socioeconómico. Hasta 2008 ha habido un periodo de importante crecimiento económico, que hacía falta mano de obra, que llegaba de fuera, que aquí no la había. Simbólicamente, el 15 de septiembre de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, se inicia una crisis importante a escala mundial. En Asturias, hasta 2000, lo más duro de la crisis fue entre 2012 y 2014. Yo me acuerdo que hasta 2010 las empresas asturianas no tenían mucha preocupación por la crisis internacional. Desde 2014 se produce una lenta recuperación hasta 2020, cuando, claro, el COVID cambia el paradigma, ¿no? El efecto más claro es el acusado envejecimiento. La pirámide de edad hace que tengamos unos parámetros complicados. Las defunciones de las personas de 60 a 69 años ya son más que las de todos los menores de 60 años. Se controlamos la mortalidad infantil, la mortalidad de los jóvenes, pero ya empezamos a tener tasas de envejecimiento muy acusadas. La pandemia, lo comentaré luego en un apartado específico. Lo que sí se evidencia es esta mayor presencia de población extranjera, que contribuye a una mayor natalidad por los hábitos de los países de origen, pero la pérdida de población entre 2001 y 2021 ha sido constante, todos los años ha sido negativa y notable. Pues, es decir, el año de menor pérdida se saldó con un saldo de menos 4.500 personas en 2008, tiende al crecimiento desde 2008, es muy relevante en volumen. El saldo conjunto del periodo es de menos 128.000 personas en solamente esos 20 años, y generalizado, pues todos los concejos tienen un saldo vegetativo negativo para el periodo. La evolución total de la población en lo que va del siglo, vemos que se ha mantenido estable entre 2000 y 2007, luego un par de años incluso un crecimiento. Pensemos que en el saldo migratorio en 2008-2009 aportaba más de 9.000 personas a Asturias cada año. Es decir, desde entonces la pérdida de población empieza a ser acusada, sobre todo porque se caen las migraciones desde el exterior. En sintonía con esta situación, solo 7 concejos conocen su máximo de población
a lo largo de este siglo XX. En estos 120 años solamente hay 7 concejos que tienen máxima población a lo largo de este siglo XX. Y son, y lo digo porque tiene implicaciones, Navia, Castrillón, Gijón, Llanera, Oviedo, Noreña y Siero. El eje más dinámico de la actividad económica de la región. O sea, Oviedo, Gijón, que queda en medio, y la isla de Navia. Decía que iba a poner una gráfica inversa. No sé si se ve. 647 parroquias, el 75% conocen el mínimo registro de residentes en el último padrón, en el padrón de 2021. O sea, tienen menos población, el periodo mínimo de población de toda esa mancha es en el año 2021. O sea, tenían más población en 1900, en 1920, en los años 30, en la guerra civil, por supuesto en los años 60. Solamente unas pocas parroquias del área central y algunas villas, digamos, distribuidas particularmente a lo largo de los ejes de la autovía del Cantábrico y de la carretera de Madrid, no están en peor situación geográfica ahora que en algún momento del siglo. Desde 2019 Asturias pierde población, pero sin embargo el número de concejos que la ganan es creciente, y esto lo vemos en relación con el COVID más alto. Gijón y Oviedo siguen siendo los concejos más poblados, con 268.000 y 217.000 habitantes respectivamente, y en 2021 ya suponen el 48% de la población de Asturias. En este último año el número de concejos con menos de 1.000 habitantes ya asciende a 18. Habíamos empezado el siglo con 3, luego llegamos a 1, luego ya incrementamos a 16 y ahora estamos en 18 concejos con menos de 1.000 habitantes. ¿Qué es lo que caracteriza a la población asturiana en esta última etapa? Pues bueno, particularmente el acusado grado de envejecimiento, incluso el sobreenvejecimiento. Es decir, en el padrón del 2021 hay 5.400 personas de 85 y más años, que es aproximadamente el 5% de la población. El 5% de la población residente en Asturias tiene más de 85 años. En un ranking de las 1.166 NUTS 3 en el ámbito de la Unión Europea 27, ocupamos la posición 49. O sea, de 1.166 provincias, más o menos es 20, ocupamos la posición 42. Solamente algunas provincias griegas, algunas francesas, alguna italiana y otras provincias españolas ocupan un lugar con mayor proporción de personas de 85 y más años. Las provincias españolas que ocupan una posición aún más envejecida que Asturias son, por orden de mayor a menor, Zamora, la más envejecida de todas, Orense, Lugo, Soria, León, Salamanca, Teruel, Ávila, Valencia y Segovia. Salvo Teruel, que también podríamos asimilar a nosotros, todos del cuadrante noroeste español. Tenemos un verdadero problema con este fenómeno que escapa, digamos, a condiciones políticas, a condiciones de cualquier naturaleza, pero que se concentra particularmente o golpea al cuadrante noroeste español. La tendencia, además, es acentuarse, dadas las pirámides de población, si se tienen en cuenta los nacidos durante el baby boom. Los indicadores de envejecimiento, usemos el que usemos, ahí está puesto para el 81, 2001 y 21, o sea, periodos de 20 años, vemos como la edad media de la población asciende de 36 a 48 años, la proporción de personas de 64 años del 12,78 a 26,57, los índices de envejecimiento, da igual que usemos unos que otros, pues prácticamente
su ratio, es decir, estamos hablando de que hay 2,5 personas mayores de 65 y más años por cada menor de 15 años, 2,5, y por tanto la primera cuestión que trae como consecuencia es cómo afecta esto a la mortalidad. El riesgo de disfunción está directamente correlacionado con la edad. El incremento es muy acusado a partir de los 60 años y enorme a partir de los 80. Sirva como dato que los menores de 40 años tienen una tasa de mortalidad de menos de 1 por 1000. Los de 60 a 69 años ya están en 9 por 1000, pero a partir de 80 a 89 años están en 80 por 1000. Es decir, la natalidad también se ve afectada, particularmente por el número de mujeres entre 20 y 39 años, que son las que, digamos, dan origen al 85% de los nacimientos en Asturias. En 1981, el número de mujeres de 20 a 39 años era de 154.000, en 2001 160.000 y en 2021 de 93.000. Hemos caído de 20 años de 160.000 a 93.000 mujeres, digamos, en edad de reproducir. Según las proyecciones del INE, en 2030, 86.000. Esto, bueno, nos deja una situación difícil, porque la combinación de esta situación de la pirámide de población y la escasez de mujeres en edad reproductiva con bajas tasas de fecundidad, pues, hace que este envejecimiento tenga como consecuencia, pues, creciente número de pensionistas, reducción de la población en edad de trabajar. Cuando nuestra tasa de actividad está en el 50%, solamente uno de cada dos asturianos mayores de 50 años está trabajando, así como un incremento en necesidades sanitarias, asistenciales, etc., todo va a contribuir a generar tensiones presupuestarias importantes. Por otra parte, si bien la totalidad de la población está envejecida, hay diferencias muy notables. Aquí veo gente de Occidente, particularmente, porque conozco más a la gente de Occidente que de Oriente, tampoco sé si hay mucha gente de Oriente, pero de Occidente sí que he identificado varias personas. Si bien la totalidad de la región está envejecida, hay diferencias notables. Los menos envejecidos son Oviedo, Gijón, Avilés y el entorno. Esto además, como es la zona más poblada, condiciona de un modo significativo los promedios regionales. Si nos vamos a los datos por concejos, por parroquias, evidentemente dan unos datos mucho más negativos. Por ejemplo, la edad media en Asturias fue en el 2021 de 48,87 años, pero hay 53 concejos que están por encima de los 50 años de edad media. Hay 18 que rebasan los 55 años. Lo mismo ocurre con los índices de envejecimiento, donde si el índice de Asturias es de 251, o sea, 2,5 personas mayores de 65 años por cada 12 años, pues hay varios concejos que rebasan el índice 1000, es decir, de 10 personas mayores por cada niño, y así sucesivamente. Las áreas menos urbanas son las que presentan un mayor envejecimiento. El 45% de las parroquias tienen aproximadamente más del 35% de su población por encima de los 64 años. El mapa detalla estos resultados. El envejecimiento es la norma, pero no quita que haya espacios que se pueden considerar como jóvenes. Si definimos aquellos espacios donde al menos el 20% de la población es de 0 a 14 años, quedaría reducido a lo que llamamos barrios nuevos, ¿no? Es decir, así, por ejemplo, en Oviedo, Prados de la Fuente, La Florida, Montecerrao, La Corredoria, son las zonas más jóvenes de la región. También la prolongación de Oviedo de Gijón, en la Fresneda, en Siero, Soto de Llanera,
en Gijón el Cerillero, Nuevo Gijón, Roces, Nuevo Roces, también Viesques, y entre Viñas y Avilés. Estas son las únicas zonas que, bueno, de alguna manera presentan unas ratios digamos, de crecimiento más acorde con otras dinámicas de otros países. En este siglo, los movimientos migratorios se han manifestado con una creciente representación y también, sobre todo, con una creciente representación de extranjeros. Es un fenómeno que se está produciendo a escala planetaria. Hay un salto en el volumen de migraciones, especialmente las internacionales. Asturias actualmente tiene 4,49% de población con nacionalidad extranjera en 2021, unas 45.400 personas. Está lejos del 11,48% del conjunto de España. Bajo Asturias solamente están Galicia con el 4,25% y Extremadura con el 3,29%, todos muy alejados de casi el 19% que hay, por ejemplo, en Islas Baleares. El mayor fenómeno son las migraciones, lo más relevante son las migraciones internas, que ocasionan una redistribución de la población. Hay un cambio son los cambios de residencia de un concejo asturiano a otro concejo. Al no haber relación con otros territorios, esto es digamos, una situación que para el conjunto de la región es neutro, pero produce una redistribución regional de la población. Entre 2001 y 2021 se contabilizan en Asturias 344.638 migraciones internas, para dar idea del volumen, de lo relevante de este volumen. En general, esto ha vuelto en el conjunto del periodo, porque luego analizaremos el periodo corto, ha supuesto una concentración de la población en el centro de la región. Así, Oviedo cuenta con un saldo positivo de 13.462 migrantes, Gijón de 9.600, y los otros concejos con mayor saldo son contiguos a estos, como es el caso de Siero, de Viciosa o de Llanera. Hay, a diferencia del movimiento natural, los movimientos migratorios han representado un saldo positivo importante, porque hay más inmigrantes que emigrantes en estos años, aunque insuficientes para neutralizar la pérdida vegetativa, obviamente. Entre 2001 y 2021 se registraron 270.000 emigraciones y 329.000 emigraciones. Esto supone un saldo positivo de 58.000 migraciones en esos 20 años. El saldo positivo ha sido la norma casi todos los años. Solamente el periodo 2012-2015, tremendamente afectado por la crisis económica, que coincide, coincidiendo con la fase más dura en Asturias, ha tenido saldo negativo. Un fenómeno es el incremento de las migraciones internacionales, que se han acentuado, decía, sensiblemente en el siglo XXI. En el año 2000 Asturias registra su gran salto, con 4.162 inmigrantes procedentes de otros países. En el año 2007, por ejemplo, fueron 10.484 de otros países, y esto hace que estas inmigraciones internacionales que responden a causas muy diferentes, pero sobre todo ligadas al ciclo económico, por una parte, y por otra parte a la situación económica y social también de los países emisores. Esto hace que a principios de siglo, pues, las nacionalidades más representativas en las inmigraciones pues, hayan sido Ecuador, Colombia, Argentina, siempre Ecuador delante, nosotros intercambiando los puestos, y en la siguiente etapa, a partir de 2005 hasta 2016, Rumanía coge el primer lugar y Brasil, Marruecos empiezan a aparecer con asiduidad. En la última etapa, de nuevo, aparece Venezuela como el principal país emisor de inmigrantes hacia Asturias.
Venezuela, Colombia y Marruecos. Cabe una cuestión aquí que me parece importante resaltar, es la diferencia entre la población de nacionalidad extranjera y la población nacida en el extranjero. Es un tema que contribuye porque es decir, tenemos una población extranjera, decía, de aproximadamente de 45.000 personas, pero sin embargo en Asturias residen unas 80, casi el doble, 81.000 de personas que han nacido fuera de Asturias. Esto obedece a varias causas, pero hay un colectivo muy importante que, habiendo nacido en el extranjero o nacionalidad extranjero, en algún momento adquiere la nacionalidad española. Con un ejemplo lo vemos muy claro. Por ejemplo, ahora mismo de Ecuador hay en Asturias residen aproximadamente 4.800 personas nacidas en Ecuador, 4.800. Sin embargo, de nacionalidad ecuatoriana solamente 800. Las otras 4.000 ya tienen nacionalidad española. Y cuando miramos digamos, el comportamiento de la población extranjera y demás, ya está incluido dentro de España, ya no los contamos como extranjeros. Es el fenómeno más acusado, pero Venezuela, Colombia, la República Dominicana, Cuba y Argentina, doblan conjuntamente el número de personas que, habiendo nacido en esos países, ya tienen la nacionalidad española. Evidentemente, aquí, digamos, hay varias causas, no es una única causa, no son solo extranjeros, también puede ser personas que adquirieron la nacionalidad española por cuestiones de residencia, por otras causas. Tenemos, en este caso, las antiguas colonias que fueron grandes receptores de migración española y que tienen dos tipos de aportes. Por una parte, personas que, habiendo nacido en el extranjero, tienen la nacionalidad española porque siempre la mantuvieron, y por otra parte, personas que, habiendo migrado a España, tienen muy fácil adquirir la nacionalidad española. Es el caso, insisto, de estas antiguas colonias. Hay países europeos receptores de migración española en los años 60 a 75, como son Bélgica, Suiza, Francia o Alemania, que mantienen prácticamente un porcentaje muy elevado de personas que, habiendo nacido en esos países, ahora mismo hay muchos nacidos en esos países que tienen la población española, la nacionalidad española. Esto los identificamos claramente con hijos de migrantes retornados, que siempre, naciendo en el extranjero, habiendo nacido en Bélgica, habiendo nacido en Suiza, cuando retornan a España son españoles porque ya eran españoles. Y por otra parte, países con mayor complejidad o con menor interés en adquirir la nacionalidad española, como es el caso pues, de los rumanos o del Reino Unido, o en este caso por la pertenencia a la Unión Europea en su momento dado, ya no el caso del Reino Unido, o de Marruecos, Senegal, China, pues que evidentemente tienen más dificultades para adquirir la nacionalidad española. El COVID. La pandemia del COVID se inicia en España en marzo del 2020 y rompió la mayor parte de las series estadísticas, unas por impacto sanitario directo y otras derivadas de las propias restricciones que se implementaron. El efecto más obvio fue el sanitario, que para este cometido puede centrarse en la mortalidad,
En 2020 la tasa bruta de mortalidad se eleva al 14,73 por 1000 y en 2021 al 13,25. El indicador es claramente más elevado que el del conjunto de España, pero ya lo era antes. O sea, el incremento de la tasa de mortalidad en Asturias fue claramente inferior al de España. No, la mortalidad fue más elevada en Asturias, pero porque ya lo era antes, por efecto precisamente de nuestra pirámide de población. Aunque el incremento fue claramente inferior en Asturias que en España. En Asturias el incremento fue del 13% y en España casi del 25%. La distribución temporal de la mortalidad también fue distinta en Asturias que en España. En España el periodo máximo de mortalidad es entre marzo y abril del 2020. En España, en Asturias, el momento de mortalidad y también de hospitalizaciones se produce entre noviembre del 2020 y febrero del 2021. Hasta la fecha, y con los datos disponibles, la mortalidad no ha vuelto a los valores previos. Y no es sencillo diferenciar si se debe a los propios efectos de la pandemia o si obedece a otras causas. Lo que sí está claro es que lleva muchos meses superando los valores previos. En cuanto a la natalidad, la repercusión de los nacimientos de las madres extranjeras, en cuanto a la natalidad, también se ha reducido en Asturias, y no sabemos qué va a pasar. O sea, se ha recuperado ligeramente en el 2021, pero no sabemos qué va a pasar. Lo que sí hemos observado es lo que llamamos la paradoja de las migraciones exteriores. Las migraciones son un componente que se alteró con la pandemia del COVID, obviamente. Hay un estado de alarma que se decreta el 14 de marzo y que mantuvo un confinamiento domiciliario muy estricto. Hubo cierres de fronteras, hubo cierres perimetrales de comunidades autónomas. En fin, evidentemente era mucho más difícil emigrar, aparte que digamos, estaba cerrada la actividad económica, no había, lo mejor era refugiarse en casa. Sin embargo, el volumen de movimientos migratorios registrados no tuvo una caída tan grande como cabría esperar. Es decir, evidentemente lo que se produce es una reconfiguración territorial, los movimientos migratorios con otros países caen muchísimo, caen inicialmente el 34%, con otras comunidades autónomas también caen, menos, 4 o 5%, pero las internas aumentan. Los movimientos migratorios internos aumentan. En 2020 los movimientos internacionales decrecen en todas sus formas, aunque hubo un saldo positivo de migraciones de 2.660. Los movimientos migratorios con el resto de las regiones españolas, con el crecimiento de las migraciones y la reducción de las emigraciones, llevan a que 2020 sea el año con mayor saldo migratorio interregional positivo para Asturias en lo que va de siglo. Y la paradoja que se produce es que, a pesar de que hay menos movimientos migratorios, 2020 se cierra como el mayor saldo migratorio de los últimos 12 años, favorable a Asturias, con 4.757 personas. La redistribución territorial de estas migraciones internas, también tenemos que preguntarnos si es que cambiaron o si es que hay un cambio si es un cambio de tendencia o si es un accidente. Me explico, las áreas urbanas dejan de ser favoritas, las restricciones derivadas del COVID-19 cambian el paradigma. Oviedo y Gijón, que fueron los grandes centros gravitatorios receptores de migración, pasan a contar con saldos migratorios internos negativos en los 2 años. En Oviedo esto no había sucedido en todo el siglo XXI, Gijón solamente en 1 año. En cambio, de un total de 49 concejos, generalmente en espacios más rurales,
presentan un saldo positivo en 2020 y 42 en 2021. Sigue habiendo un claro dominio del área central, en el caso de los migratorios internos se refiere. Los mayores receptores son Siero, Villaviciosa, Monzón y Llanera. En 2020, un total de 65 concejos presentan un saldo migratorio positivo y 56 en 2021. Esto lleva a que el número de concejos que han ganado población respecto al año anterior crezca de un modo importante. Esa gráfica de la derecha, de un modo sintético, se puede decir que el patrón de la migración del campo a la ciudad con el COVID-19 se ha invertido. Incluso un dato curioso, porque siempre estamos con Madrid, el saldo migratorio de Asturias frente a Madrid en estos 2 años fue positivo a favor de Asturias. O sea, hay más gente que se ha ido de Madrid a Asturias que gente que se haya ido de Asturias a Madrid. Claro, queda por ver. ¿Esto es un cambio de tendencia? Por el contrario, es un fenómeno acotado en el tiempo y restringido a los efectos más inmediatos de la pandemia. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si nada cambia, y haciendo un ejercicio de ficción, completamente de ficción, porque hay limitaciones muy importantes, que es que normalmente se producen cambios no previstos. Imaginemos quién contaba con lo que supuso la COVID en todos los ámbitos, también en el demográfico, pero bueno, nos ayudan a plantear escenarios de futuro. Si nada cambia, pues las estimaciones que hacemos, así groseramente, sí, es un ejercicio de ficción, no aparecerá en una publicación oficial de esa ley ni nada por el estilo, pues es que en 2030 podemos bajar de 250.000 habitantes del conjunto de la región, que solamente Gijón y Oviedo y Siero mantendrían más o menos la población del conjunto, pero que el resto de Asturias, cuencas mineras incluidas, pues seguirían perdiendo población por encima del 10%. En este sentido, el grupo de población de 65 y más años, que son 268.000 personas con datos del 2021, es el 26,57% de la población de Asturias, pero a su vez, de estos 112.625 hombres mayores de 65 años, 26.257 viven solos, y de las 156.000 mujeres, 58.000 viven solas. Por tanto, hay 84.300 personas mayores de 65 años que viven solas en Asturias. Es decir, es una potencial pandemia de la sociedad probablemente no deseada, y particularmente en el ámbito rural. Lo miramos por concejos, incluso por parroquias, y afecta tremendamente a zonas rurales, particularmente zonas de montaña y demás. Y aquí es un efecto que no tenemos contrastado, porque no todo se puede tener contrastado, pero yo recuerdo que en mi tierra, en mi zona, en mi ámbito más próximo, pues la figura de los solterones. Pues esa figura se está dando en buena parte de las zonas rurales, sobre todo las de más difícil acceso. No quiero ser pesimista y por tanto es de justicia reconocer aspectos que pueden considerarse grandes avances en el ámbito demográfico a lo largo de estos 120 años. El mayor de todos, la reducción de la mortalidad infantil. Parece increíble que en 1900 el 33,83% de las defunciones estuviese protagonizada por personas de 0 a 4 años. En 2020 esa proporción se reduce al 0,12%. En fin, la tasa de mortalidad de 0 a 4 años de 1900 era el 73 por 1000 y en 2021 el 0,56 por 1000. Es decir, pensar que uno de cada 14 niños menores de 5 años fallecía
cada año, 1 de cada 14, menores de 5 años. Ahora esa ratio es de 1 de cada 1800, y esto sin duda es el mayor logro demográfico de la región. En definitiva, Asturias, ya con datos del 22, que es digamos, la nota final donde pudimos actualizar, las cifras oficiales de la revisión del Padrón Municipal cifran nuestra población en 1.004.000 habitantes. Seguimos ahí próximos a los 95 habitantes por kilómetro cuadrado, pero todavía por encima del millón, que no tiene mayor relevancia en el ámbito demográfico, que es una relevancia más, digamos, instintiva que periodística, mediática, que desde el punto de vista técnico, pero de esta población, 558.000 habitantes residen en los 3 concejos más poblados. El 55% de la población reside en menos del 4% del territorio, por tanto hay un 44% de la población que vive en el 96% del territorio. Aquí la densidad ya sería de 43 habitantes por kilómetro cuadrado, y si seguimos descendiendo pues tenemos una parte importante del territorio, un 30 y pico % del territorio, una tercera parte del territorio que no llega a 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Y por tanto se hace necesario pues, ganar el futuro, porque la percepción de los residentes en Asturias acerca de la calidad de vida en la región a menudo no es negativa, y menos la de los visitantes ocasionales. Por el papel relevante de nuestro sistema de protección social, a través de las pensiones, la cobertura sanitaria, las políticas públicas en general, posibilita mantener la renta disponible en parámetros superiores a la capacidad de generación que tiene nuestro sistema económico. Sin embargo, pues la pandemia del COVID-19, la incertidumbre de la guerra de Europa, las tensiones en general en el ámbito mundial, son aspectos que nos afectan a todos y que han contribuido a introducir algunas alarmas sobre la supuesta irreversibilidad del estado de bienestar, y en nuestro caso sobre esa aparente percepción bondadosa acerca de nuestra calidad de vida, porque ante algunas señales ya apuntaban a la aparición de bolsas de pobreza o dificultades de acceso al sistema sanitario o lo complejo de la reforma de los sistemas de inmunización, es a partir de estos fenómenos exógenos donde la complejidad de la sostenibilidad del statu quo se hace patente a ojos de toda la población. Es un momento en el que todos pueden perder. Ahora algunos perden otros, ahora todos pueden perder. En una sociedad conservadora, aunque solo sea por el grado de envejecimiento, como es la asturiana, genera pues, inquietud, desasosiego, intranquilidad. Se hace necesario, por tanto, buscar mecanismos que permitan afrontar el difícil momento que atraviesa la región, trazar una senda para las próximas décadas. No es un problema de un año, no es un problema de una década, no es un problema que tenga una fácil solución, pero sí que debemos de alguna manera contribuir a identificar aquellas oportunidades que faciliten dinamizar nuestra economía, desarrollar nuestras empresas, generar complicidades entre diferentes y ampliar nuestra capacidad innovadora, porque con ello nuestra demografía le irá mejor. No podemos aplicar indefinidamente recetas que palíen un momento puntual, pero no solucionen la situación, porque el desarrollo de nuestro sistema de bienestar en su conjunto depende de que podamos afianzar un futuro para todos. He querido ser suficientemente realista para no ocultar los problemas y suficientemente objetivo para dejar abiertas puertas de esperanza hacia el futuro. Muchas gracias. Bueno, creo que el tiempo me ha ajustado razonablemente. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro. Como viene siendo habitual en el IDEA, queda abierto un turno de intervenciones. Si alguien de ustedes quiere formularle alguna pregunta o simplemente expresar una reflexión, este es el momento. Para abrir el fuego, me gustaría
que nos comentara el ponente, porque me llamó la atención cuando leí su texto y me volvió a llamar la atención esa cierta paradoja de que el modelo Navia, el modelo de éxito que también lleva aparejado ese fenómeno migratorio favorable para este Concejo, han querido para mí, no siempre en la historia en este siglo se ha experimentado porque coincide que el establecimiento, el comienzo de actividades por parte de la hullera pública, UNOSA, en la cuenca minera, coincidió con una pérdida de población. Es decir, que no siempre, aunque siempre tenemos ese binomio de creación económica, población favorable, en el caso concreto de las cuencas mineras, eso no se produjo, porque es justamente cuando comienza el declive demográfico, con la puesta en funcionamiento de esas empresas públicas en la cuenca, ¿no? Sí, vamos a ver. En las cuencas el máximo de población se produce en Mieres y Vandreu en el año 1960, creo recordar. Era cuando la minería iba razonablemente bien. La minería entra en crisis y UNOSA surge precisamente por la crisis de la minería. O sea, no es que la situación económica mejor no fuese aparejada a un aumento de población. Normalmente, si la actividad económica va bien, la demografía se comporta mejor. No digo bien, porque en el caso de Asturias ahora mismo ya sería muy complicado revertir los términos, pero se comporta mejor. En las cuencas también pasa. Y Navia es el claro ejemplo de cómo en una zona donde todos los concejos limítrofes pierden población, incluso donde la costa, el ejemplo de Valdés es evidente. Valdés tenía 28.000 habitantes en 1900, no llega a 1.000 ahora. Pues Navia, claro, es decir, tiene los astilleros, tiene una papelera, tiene un hospital que no está en Navia, pero que reporta a Navia, tiene las carpinterías, tiene hilas, es un foco de empleo. Como tienes en el ámbito de Navia 3.000 y pico empleos estables, de salarios muy razonables, pues evidentemente se convierte en un población de población. Y la última cuestión. ¿El efecto se puede medir o es fácil establecer un parámetro de mejores comunicaciones? Me refiero sobre todo a la reivindicación del suroccidente de Asturias sobre las comunicaciones viarias, ¿no? Es decir, una mejora en esas comunicaciones, ¿se puede esperar un escenario favorable desde el punto de vista demográfico, vegetativo, a medio y largo plazo? No siempre. No siempre. Hay los dos ejemplos. Las cuencas mejoraron las comunicaciones y sirvió para que se fuese más fácilmente la gente. Villaviciosa mejoró las comunicaciones y sirvió para que se asentase mucha gente nueva en Villaviciosa. Hay otros condicionantes que contribuyen a que se pueda, digamos, asentar la población. Pero no siempre las comunicaciones son el mejor aliado de que se asiente la población en un territorio. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Raquel Murias, soy de Boal y periodista, y estoy aquí en representación de SEOS Occidente del Centro. Y bueno, quería darle las gracias a Ramiro por este análisis tan perfecto que ha hecho del estado actual de Asturias y de cómo históricamente hemos venido perdiendo población. Yo quería preguntarle, precisamente a colación de la pregunta que le ha hecho Javier Junceda sobre la mejora de las vías de comunicación que tanto demandamos las personas que vivimos en el occidente, si tuviese que elegir una medida, porque como bien explicó usted, esto se trata de un trabajo que no se va a poder cambiar ahora, pero sí que hay que poner la primera piedra para cambiar esa tendencia, ¿no?, de perder demografía como estamos haciendo a pasos agigantados. ¿Cuál sería la primera medida, la primordial, para poder fijar población en la zona rural? ¿Es, como creemos nosotros, una fiscalidad positiva para poder desarrollarse proyectos y dinamizar la zona rural, o es otra? ¿Con cuál se quedaría? Gracias. Muchas gracias. Es una pregunta compleja. Bueno, tengo que decir que de esa materia tenemos en unas jornadas una de Roberto Fernández
Llera, que va a abordar el tema de la fiscalidad, y en la mesa jurídica también se van a abordar algunas fórmulas jurídicas, tanto desde el punto de vista funcionarial como desde el punto de vista de contratación pública o incluso de desarrollo de figuras legales contempladas en el estatuto. Sí, y además hay una específica sobre el medio rural de Benigno Fabio. Pero bueno, sí te contesto. Al hilo también con la pregunta anterior, o sea, las comunicaciones no son necesariamente, no lleva bioquímicamente mantener la población, pero también sí es verdad que son una condición necesaria para que se pueda desarrollar el territorio. Es decir, no estoy tampoco criticando que se puedan mejorar las comunicaciones, evidentemente. Pero probablemente la que acabas de plantear, de una fiscalidad diferenciada o de algún sistema de, digamos, de primar a quien se asiente allí, no sé si solamente la fiscalidad o hay otros modelos, sea más relevante a corto plazo. Muchas gracias. Sí, Domingo, hay un tema que has tocado al final, pero que me parece que tiene una importancia tremenda, sobre todo porque implica un proceso de amortización, una actividad galopante y tremendo, que es el número creciente de personas solteras o solterones y el número de solteros, mujeres y hombres que viven solos en el medio rural. Por tanto, es la quiebra absoluta de la explotación familiar, porque la explotación familiar, si tiene algún horizonte, es precisamente el de continuidad del núcleo familiar en esos ámbitos en los que no existen hipótesis de continuidad. Realmente lo que se está produciendo y a corto plazo es una tremenda amortización de las tierras, porque no hay sustituto y luego son cifras muy elevadas, porque claro, estás hablando de cifras que en porcentaje sobre la población rural son elevadísimas. Es decir, no tanto en relación con la población global de la región, pero en relación con la población específicamente rural, son cifras muy altas, son porcentajes muy altos. Sí, es cierto. Es verdad que nos falta analizar con detalle. Simplemente, esto surgió porque un colega de Luarca nos pide saber las personas mayores de 65 años que vivían en Luarca. Entonces sacamos ese dato y me llamó mucho la atención. A partir de ahí pues investigamos en todas Asturias qué es lo que hay, ¿no? Descubrimos que había 84.000 personas mayores de 65 años viviendo solas. Y muchos casos son, por eso dice el término solterones, sin ninguna, digamos, ánimo peyorativo, pero sencillamente porque son gente muy ligados en muchos casos a la tierra, a casas que el hombre quedó en el pueblo, las mujeres eran más listas y se marcharon a buscar mejores condiciones. La gente que hay aquí del pueblo, por lo menos los de Tineo, lo entienden perfectamente lo que estoy hablando, y los paisanos quedaron en la explotación, siguen con la explotación, pero claro, eso se muere porque tienen más de 65 años. Y es un problema que tenemos en la región. Hay muchas personas mayores de 65 años viviendo solas en sitios que no tienen condiciones para poder vivir. Sí, y otra cuestión que me suscita interés es el tímido éxodo hacia el mundo rural que se está percibiendo en estos últimos años. En los dos últimos años. Entiendo que es del urbanícola que se va al medio rural más próximo, o no necesariamente. No necesariamente. O es el señor de Madrid que viene a vivir a Boal. Hay de todo, es decir, la única, o sea, no hay datos, es analizar un fichero administrativo, un registro administrativo frente a otro, y tú ves la diferencia que hay, con lo cual son más intuiciones que otra cosa. Aquí Jaime Izquierdo, en
Somiedo, por iniciativa del comisionado, hizo Sadei, una encuesta en Somiedo, para ver los nuevos pobladores de Somiedo de estos 2 años, quiénes eran. Entonces, del análisis de esa encuesta, ya digo que solamente tenemos datos de lo que ha pasado en Somiedo. Es un concejo muy peculiar, porque la figura del parque de Somiedo pues tiene un atractivo que no tiene otras zonas, que no tiene indias, que no tiene, digamos, otras zonas que podemos considerar de montaña, o de calle, etc., ¿no? Entonces, ¿quién está yendo a Somiedo? O sea, Somiedo lo que sí es claro es que triplicó el número de la recepción de nuevas llegadas de pobladores. La triplicó del año 19 al año 20 y al año 21. Año 2021 triplica la recepción de personas que habían llegado en el año 19. ¿Y quién está yendo? Pues no son agricultores, son profesionales, pues que algunos van a teletrabajar allí, establecerse allí, pero luego pues es gente, claro, que va a hacerse cargo de un hotel rural, hacerse cargo de un taxi, porque no hay taxi en Somiedo, y entonces... Pero no son inmigrantes extranjeros. No, bueno, en algunos casos... Porque son urbanos. Los inmigrantes extranjeros, sí, rumanos o americanos, se van bien a las ciudades. Sí, o van al medio rural también. No, es decir, eso, digamos, no quería excederme en el tiempo, lo aporté, pero tengo los datos, y es decir, creo recordar que de los extranjeros, digamos, la residencia de nacionales extranjeras, el 68% se concentran en Oviedo y Gijón. En la ciudad. Sí, los inmigrantes extranjeros vienen a la Corredoria o vienen a un barrio próximo a... No se van al medio rural. No se van a todo. No se van a todo, claramente. Y las experiencias que hay de gente que salvo en casos excepcionales, aquí Paco, que yo creo recordar que en Tineo, incluso vosotros tuvisteis algún romano o búlgaro trabajando en la agricultura, pero el problema es que nosotros no tenemos agricultura. O sea, en los sitios, los extranjeros vienen a trabajar a España, los no cualificados. Los cualificados pueden ir a trabajar en cualquier sitio y cualquier cosa. Pero los extranjeros no cualificados, que son los que mayoritariamente vienen a trabajar o masivamente, pueden llegar en momentos de aluvión, vienen a trabajar a 3 sectores básicamente, que es la agricultura, que nosotros en Asturias no tenemos agricultura, tenemos ganadería, pero no tenemos agricultura, que es la construcción, pero la construcción, la de edificación de residenciales. Tampoco nos ponemos con una maquinona que cuesta muchos millones de euros hacer un túnel, sino que nos ponemos a pionar en una obra. Asturias tampoco tuvo, incluso en la época más fue exceso, y en la hostelería. Y nosotros tenemos una hostelería importante, pero vamos, nada que ver con de modo que, Ramiro, una llegada masiva de inmigrantes procedentes de terceros estados, no comunitarios o incluso comunitarios, no paliaría el problema demográfico en la zona rural asturiana. Esa hipótesis de que vinieran y se pudiera resolver yendo a... Muy difícil, pero depende. Es decir, si hacemos las condiciones para que vivir en Castropol o vivir en... habrá zonas, las más, digamos, alejadas de la montaña, siempre va a ser el complejo. Pero hay otras muchas zonas de Asturias que están a 20 minutos de motovía que podrían perfectamente, repoblarse. Perfectamente. Y luego tienes que preguntar una cosa, que hay zonas de migración, países de migración, que tienen un componente importante de población ganadera. Y sobre ese tema, pues claro, es que eso requiere, creo yo, un trabajo in situ muy serio y requiere que en lugar de las payasadas que se han hecho el tema de la cooperación internacional, pues habrá trabajos sólidos en el territorio para concretar ese tipo de gestión. Y yo he visto algunos resultados en ese sentido, completamente
Concejo de Villayón, muy interesantes, asentamiento de gente de Colombia, por ejemplo, específicamente procedentes de zonas de ganadería. Pero claro, si viene alguien de una zona agrícola de Colombia, puede ir a trabajar con la agrícola de Villayón. Pero si viene alguien de Bogotá, es muy difícil para ir a Bogotá, es una ciudad mayor que Madrid. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, levantarla. Sí, por favor. Sí. Buenas tardes, yo soy Miguel Mojardín, natural de Boal. Bueno, felicitar al ponente porque ha sido clarísimo, tal vez desgraciadamente clarísimo, ¿verdad? Yo lo que quería preguntar es hacer una reflexión a ver qué le parece. ¿Por qué en España esta problemática de la despoblación y más concretamente el abandono del mundo rural se ha tardado tanto en abordar? Porque desde un punto de vista de la sociología este fenómeno se podía prever perfectamente. ¿Y por qué las élites o los gobernantes de turno no afrontaron esta cuestión si era evidente que iba a pasar esto? ¿Y por qué, en consecuencia, no se hicieron unas políticas públicas eficientes, aparte ya de las compensativas, digamos, que se fueron haciendo de una forma u otra, ¿no? Y ahora nos encontramos en esta situación que realmente ahora seguimos viendo que tampoco hay unas políticas públicas claramente definidas para abordar esta cuestión. Hombre, porque yo supongo que cosa que digamos en todos los momentos todos los gobiernos trataron de afrontar los problemas del día a día y claro, el problema de este es la invisibilidad. Es como cuando pensad que si cierra una empresa en la cuenca minera o en Siero, en el concejo de Siero, con 200 empleos, pues es portadas en los periódicos, es movilizaciones, es algo que se sale de lo habitual. Si cierran 200 ganaderías en 3 meses en Asturias, nadie lo ve, porque es el problema de que no hay, es decir, hay una invisibilidad por el hecho de que digamos, se reparte la carga de una manera en el territorio muy difusa. Entonces, claro, en estos años 40, 50 últimos años, cuando la preocupación es entrar en la Unión Europea, cuando la preocupación es los grandes fastos de la década de los 90, de los cambios de gobierno y tal, el euro, claro, es decir, la dinámica del AVE y las grandes locomotoras que son Madrid, Barcelona, en alguna medida también ahora País Vasco, Valencia, Málaga, Sevilla. Y el resto, claro, es que... Y luego los votos, eso es evidente. Hay una cuestión pues, que se priorice, hay prioridades y desde luego esta pues no parece ser que haya sido la prioridad de los diferentes gobiernos. Pero es un problema de índole nacional, particularmente en el cuadrante noroeste español, incluyo también a Aragón, se podría incluir también a Extremadura, por lo cual hay una línea divisoria, una diagonal, que digamos iría desde Huelva hasta Lérida, que todo lo que queda para este lado, salvo la isla de Madrid, tiene problemas serios de despoblamiento. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Inmaculada Longa y felicitar por la exposición al ponente, y también quería decir que independientemente que Javier ya comentaste que iba a haber un análisis con perspectiva de género, pues a lo largo de todo lo que hemos estado analizando en estos momentos me parece fundamental el hecho de destacar que la mujer fija población. Es un dato que no se puede olvidar. Entonces, la cuestión de las mujeres en las zonas rurales no es que fuéramos más listas, como indicabas,
sino yo creo que es que nuestras madres, sobre todo en las zonas que trabajaban en el campo, nos empujaron a salir fuera y tener una vida mejor que la que ellas habían tenido. Entonces, efectivamente, ahora no hay ese relevo generacional de una mujer que quiera continuar con la explotación ganadera, etcétera, etcétera, y el fenómeno de los varones que se han quedado solteros en los pueblos, ¿no? Y también, bueno, pues decir que en estas planificaciones yo creo que también se ha olvidado un poco eso, el análisis de la perspectiva de género en temas demográficos. Efectivamente, el hecho de que las mujeres se empoderen y tomen decisiones sobre cuándo quieren tener hijos o no quieren tener hijos es un factor que efectivamente incide directamente en la demografía. También el hecho de, bueno, pues de cuando una mujer tiene más dificultades a la hora de desarrollarse profesionalmente, que son, como vemos cada día, bueno, pues inconvenientes que hacen que cada vez se retrase más la maternidad y la falta de políticas públicas de corresponsabilidad y conciliación, que poco a poco vamos avanzando, pero muy lentamente, y que muchas veces no llegan a las zonas rurales. Entonces yo creo que también para fijar población, aparte de muchas cuestiones como las comunicaciones, tanto de nuevas tecnologías como carreteras y demás, también hay que pensar y planificar políticas de igualdad de oportunidades que permitan ese retorno de las mujeres de las zonas rurales y que se vuelva a crear y a fijar población. Aparte, bueno, por supuesto, pues la existencia de una economía sostenible y de trabajo, que es básico y fundamental porque las mujeres ya estamos en el mercado laboral para quedarnos. Muchas gracias. El trabajo que hicimos en Somiedo, una de las conclusiones es que de las familias, de las parejas que se iban, en el 90% de los casos la mujer tenía más cualificación, o sea, más estudios y además mejor empleo. Y era digamos, el hombre que iba detrás de la mujer, la que fijaba la población en el territorio era precisamente la mujer, con lo cual tienes toda la razón. Sí, pero es que además, todo lo que dice Ramiro, dentro del proyecto, porque esta es la primera de las aportaciones, pero dentro del proyecto hay un capítulo específico en el papel de la mujer en el reto demográfico, ¿no? que es determinante, nos pareció que era esencial y que, aunque en todo el conjunto está, yo creo que casi todas las intervenciones está incluido esa cuestión, que hay un apartado específico sobre el tema, ¿no? Porque nos parece que si no se aborda un nuevo papel de las mujeres en el medio rural a efectos de empleo, de cualificación e incluso de servicios y de multitud de cosas, pues es inútil siquiera plantearse el tema, porque si no se aborda el papel de la mujer en serio, el problema de los solterones seguirá existiendo. Los solterones al final, pues que se sepa, no se reproducen porque por ellos solos, ¿no? Entonces, sí, eso está muy hemos tenido muy en cuenta esa cuestión. Y el texto, por supuesto, estará en las intervenciones que se sucederán, estará muy presente, pero luego en el texto del libro es muy determinante. Bueno, una pregunta más, como me dice el director que quiere ver al Real Madrid a las 9 de la noche. Antes de tener alguna pregunta más, alguna cuestión que queramos compartir, bueno, pues quedan ustedes citados el próximo martes a una apasionante, ya les adelanto, conferencia a cargo del presidente Rodrigo de Vigil, que una vez que, háganme caso, nos lee y esa ponencia, y cuando las certifique en la próxima semana de él, van a ver cómo no pasa la verdad. Yo creo que a las 7 el próximo martes nos vamos a quedar maravillados. Muchas gracias.